Gracias, Jonás. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que considerar la fragilidad humana, ¿verdad? Porque todos los seres humanos no somos dioses. En primer lugar, no podemos predecir al 100% eventos o situaciones que no están en la Biblia. Todo queda dentro de hipótesis. Y pues todas estas promesas que hizo el presidente Trump, vamos a acabar con la guerra de Ucrania. Él entra ya a la oficina de la Casa Blanca, se da cuenta que no es tan fácil la situación como la que él había pensado. Él creía que Putin podía hacer un arreglo con él, y cuando le habla a Putin hace algunas semanas o meses, Putin le dice a Trump que no está de acuerdo con tampoco que él quiere Ucrania, y entonces pues Trump no tiene más que retar ahora a Putin, ¿verdad? Y decirle a Zelensky, sabes una cosa, te vamos a ayudar. Cosa que pues había prometido que la guerra de Ucrania se iba a terminar cuando Estados Unidos ya no enviara armas ni provisiones a Ucrania. Simplemente Zelensky se iba a quedar solo y se tenía que rendir. Pero como Putin reta a Trump, y Trump es una persona bastante orgullosa, pues entonces dice, sí, pues entonces ahora le voy a mandar a mi compadre Zelensky armas para que te bombardeen. Entonces no sabemos en qué va a acabar esta situación. Pero así está la situación otra vez caliente en cuanto a este conflicto Ucrania-Rusia. Y en cuanto a Siria, pues también creíamos, ¿verdad? Ya llegaron la aviación israelí, y ya acabó con parte de Hezbollah, con más de 12 comandantes militares y principales políticos de Irán, y pues se tiene que retirar. Irán ya no va a proteger a Siria, ahora Siria queda en manos de Al-Shara, que es un nombre verdadero, le llaman Al-Jolani, ¿verdad? Que fue un ex líder, comandante de Al-Qaeda, en fin, ¿verdad? Que era Siria en manos de terroristas. Pues ¿qué vamos a esperar? Por el norte está Turquía, tratando de atacar a los kurdos, porque los kurdos son el enemigo de Turquía, pero los kurdos están en Siria también. Y entonces hay otras facciones, están en Siria, están los drusos, están los rebeldes que pertenecían al antigobierno de Assad, están los kurdos, ¿verdad? Y están parte del ejército de Turquía. Entonces es un conflicto tremendo, es una bomba de tiempo otra vez lo que hay en Siria. Y ahora le rematamos con la cereza en el pastel, cuando ayer Israel manda los F-35 y bombardea el palacio, bueno, de acuerdo a Reuters, medio de comunicación, el palacio de Al-Shara o de Al-Jolani fue bombardeado. O sea, un ataque directo ya, una declaración de guerra en contra de Siria. Pero tenemos que pensar en esto rápidamente. Bueno, Siria atravesó el cruce y la línea roja que Israel hace una semana le había dicho, no atraviesen ustedes ni se metan con Israel. Y Al-Shara, como cualquier rebelde y exguerrillero, está probando a Netanyahu a ver hasta cuándo iban a entrar. Bueno, cruzaron la línea y nos hizo esperar el contraataque de parte de Israel. Ahora, esto es interesante también porque hay dos profecías acerca de la destrucción de Damasco. ¿Qué es lo que están bombardeando? La primera la encontramos en Isaías 17, versículo del 1 al 3. Dice así Isaías 17, profecía sobre Damasco. Esto fue escrito hace 2700 años por el profeta Isaías. He aquí en Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Hasta este momento del siglo XXI, nunca en toda la historia, porque Damasco es una de las ciudades más antiguas de la humanidad, principalmente del Medio Oriente. Dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Luego en el capítulo 49 del libro de Jeremías, versículo 23, Jeremías 49, 23, viene la confirmación de esta profecía. Acerca de Damasco, se confundieron Hamás y Arfad. Hamad y Arfad son ciudades del norte de Siria, cosa que todavía no han atacado. El Damasco, ¿verdad?, está casi en medio de la población de Siria. Porque oyeron malas nuevas y se derritieron en agua de desmayo, no pueden sostenerse. Se desmayó Damasco y se volvió para huir. Le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Y así continúa esta profecía, para no extendernos, pero es claro, ¿verdad?, que hasta este momento, estas profecías que nunca en la historia se han cumplido, comienzan a cumplirse de una forma parcial, porque esta profecía no está completa. Vamos a oír si se destruye completamente Damasco, entonces se cumple la profecía
de Isaías 17 y de Jeremías 49. Según el documento que usted nos envía y que yo le invito a las personas que lo pueden bajar gratuitamente a través del WhatsApp de enlace, son las diferencias entre el rapto y la segunda venida del Señor. Me imagino, estoy seguro, don Armando, bueno, y he oído también otras posiciones, y esto quería preguntarles, esa es mi tercera pregunta, aprovechar que lo tengo ahí. Me reúno yo casi todos los miércoles o jueves, tratamos de reunirnos una vez por semana con un grupo de pastores. Algunos piensan como usted, otros más o menos y otros no tanto, ¿verdad? Pero es bonito como conversar las diferentes posiciones. Es como interesante por cultura general, pues saber lo que otros piensan. No sé si usted en el tema escatológico, por ejemplo, si yo me voy a estar juntando con gente que cree que la sangre de Cristo no es suficiente para limpiar todos los pecados, ahí no hay que juntarse, hay que salir corriendo. O si alguien cree que Jesucristo no era el Mesías esperado, ahí tampoco hay que juntarse, sino salir corriendo. O sea, no tener amistad, no tratar de aprender de ellos. Pero en cuanto a temas como, pienso yo, escatológicos, es como interesante oír otras posiciones, o será peligroso para usted. ¿Cómo la ve? Peligroso para mí de ninguna manera, ¿verdad? No, es peligroso para la verdad, ¿verdad? Okay. O sea, yo soy como cualquier otra persona a través de toda la historia, desde que Jesucristo murió y fue crucificado, había los saduceos, los fariseos, siempre ha habido personas que objetan, que atacan, y luego más adelante pues vino Jacobo Arminio, que quería que se pierde la salvación, viene Calvino contrarrestando a Arminio, acaba de morir hace poco John MacArthur, un gran maestro de la Biblia, que era calvinista, ¿verdad? Era también pretribulacionista y premilianista. El doctor Sproul, que fue de la teología reformada, no estaba a favor de lo que decía MacArthur. Un día tuvieron una reunión los dos y estuvieron discutiendo los temas acerca de la salvación, etcétera, etcétera, o del calvinismo. Y así encontramos entre nosotros también en la escatología, como bien lo acabas de decir, diversas opiniones y perspectivas. Pero lo más importante y lo más precioso de la Biblia es escudriñar las Escrituras. No nos quedemos simplemente con algo que aprendimos o en el seminario o en mi iglesia del pastor, ¿verdad? Sino que si tiene un pastor un punto de vista y otro pastor, por ejemplo, los reformados son diferentes a los bautistas, etcétera, etcétera, los nazarenos, de los pentecostales, nos queda a nosotros cómo sobreedificar. Los pastores damos una enseñanza y el discípulo, la gente la tiene que recibir. Y ahora esa enseñanza, la responsabilidad de cada cristiano de cualquier denominación, de cualquier grupo que pertenezca, pretribulacionista, amilanista, posttribulacionista, etcétera, etcétera, es escudriñar de qué tanto podemos encontrar en la Biblia acerca de esta verdad. Porque si nos quedamos con una enseñanza y pues ya, ¿verdad? El pastor lo dijo, pues entonces tampoco a mí me lo creas, tú investígalo. O sea, aquí ponemos las piezas sobre la mesa, las piezas para que podamos juntar el rompecabezas, y si tiene sentido, si tiene sucesión, si tiene coherencia lo que estamos diciendo bíblicamente, es cuando nosotros podemos ir poco a poco avanzando y poder decir algo, ¿verdad? No puede haber tres verdades. El rapto no puede ser pretribulacionista, posttribulacionista, amilanista o postmilanista, ¿verdad? Tiene que haber una verdad. Pero el enfoque y el lento con lo que lo hemos visto tiene diferentes visiones. Vamos a examinarlas. De eso se trata. Por eso estamos aquí, para poder ofrecer una parte, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado, para que los cristianos puedan recibirlo con un corazón abierto, para los que amamos la verdad, que podamos leer lo que estamos ofreciendo y llegar a una conclusión. Y ya cada quien es responsable delante de Dios de las conclusiones. Okay. Bueno, ahí si nos queda tiempo al final le hago una más con respecto a lo que acaba de decir, pero bueno, vamos a empezar con el tema que está así interesante. Es, y recordar entonces, bien lo acaba de decir Jonás, que el documento está en el WhatsApp de enlace, más 1-469-781-1000, ahí en la sección de descargas, ya aparece ahí de primero, ¿verdad?, que está hablando del rapto y la segunda venida, que es el tema que tenemos el día de hoy, Pastor Alducin, y que se maneja hoy día tanta información, y ahora en redes sociales, ¿verdad?, hay muchos maestros, hay muchas líneas de pensamiento. Pero este tema, como bien nos están apuntando, escatológico, sí es muy divergente, genera mucha controversia. ¿Por qué es que hay tanta controversia en esta temática, Pastor Alducin? Sí, principalmente, Roger, ¿verdad?, en un tema como el rapto y la segunda venida, porque el rapto no debe confundirse con la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Porque estos dos son los más grandes, importantes eventos
relacionados con el regreso de Cristo en los últimos días. Y son dos eventos completamente separados, diferentes participantes, tiempos y locaciones. Entonces, cuando alguien, ¿verdad?, dice, es que han llegado hasta atreverse a decir que es un rapto secreto. Otra persona que oí por ahí decía en unos comentarios, es que yo desde que soy niño he oído que se predica que Cristo viene, y toda la historia que Cristo viene, y es algo que llegamos al siglo XXI y Cristo no ha venido. O sea, llega el momento en que muchos se decepcionan, en que muchos se cansan porque no tienen el cuadro completo, y este es el problema, darnos por vencidos. Entonces, verdad, no cabe duda que hay muchos argumentos y oposición a este maravilloso evento que la Biblia llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Repito, lo han criticado hasta decir que comenzó con un tal Darby hace 2 siglos o hace 1 siglo y que es un rapto secreto, y hasta se ríen y se burlan de ello. No hay que asustarnos. Veamos nosotros, por ejemplo, lo que encontramos en la segunda carta de Pedro, que ya el apóstol nos lo prevenía y nos lo anunciaba. Dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, sabiendo, tenemos que conocerlo, primero, que en los últimos tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento o de la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y estos ignoran voluntariamente, o sea, de una forma deliberada, no quieren buscar la verdad. Ya se conformaron, que los convencieron de que estos son mentiras, y lo creen y lo siguen transmitiendo y lo siguen predicando. Y esto no es honesto delante de Dios. Me vuelvo a repetir, yo oigo algo, mi responsabilidad es venir a las Escrituras, porque la Escritura se interpreta con las mismas Escrituras. Así que pues el rapto es uno de estos temas, ¿verdad?, tan controversiales, y es lógico. Porque si realmente estamos en los últimos tiempos, al diablo no le conviene de ninguna manera que se dé a conocer que Cristo ya viene pronto por nosotros. Él está tembloroso, está temblando, ¿verdad?, de miedo, de angustia, de saber que su tiempo es corto, porque él sabe que el tiempo se le acerca, y va a tratar de impedir igualmente con Israel de que se le acuse el antisemitismo, que crezca, que las profecías bíblicas ya no se cumplan, que no estudiemos la Biblia ni el Apocalipsis tampoco, porque ya todo se cumplió. Este es el ataque que tiene la Biblia. Y nosotros, como dice Primera de Pedro, debemos de presentar defensa de la esperanza que hay en nuestros corazones. Y en el documento, Pastor Alducin, que usted nos ha gentilmente compartido, bien lo dice usted, se pone la información para que la gente la pueda cotejar. Y entonces recordarles que el +1 469-781-1000, el número está en pantalla, y usted puede descargar este documento totalmente gratuito. Ahí en descargas, la primera que habla del rapto y la segunda venida. Y usted habla de una secuencia de eventos, Pastor Alducin. En primer lugar, el de la resurrección. Entonces, evento de la resurrección, ¿qué tan trascendental es? ¿Por qué está aquí como en primer lugar? Lo pone usted en esta secuencia de eventos que usted menciona. Claro, vamos a comenzar a desmenuzar, porque es una imposibilidad, tanto de carácter escatológico como apologético también, o teológico, la posición de que el rapto y la segunda venida son el mismo evento, o peor todavía, que ni siquiera existe un arrebatamiento, o como le llaman, un rapto secreto de la iglesia. Vamos a poner en primer lugar la evidencia de la resurrección, como lo acabas de mencionar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante, encontramos esta doctrina acerca del arrebatamiento de la iglesia. Así que para comenzar, sí existe la palabra arrebatamiento, y sí existe un evento que se va a dar a cabo, que lo explica claramente el apóstol Pablo. No lo podemos arrancar de la Biblia. Dice así, versículo 13, primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, de este arrebatamiento, ¿de qué se trata? De la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los que han muerto en Cristo? Desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. En Cristo es cuando, 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, a un mismo cuerpo, que es Jesucristo. De cualquier denominación que tú puedas pertenecer, todos los cristianos pertenecemos a un cuerpo. El cuerpo es de Jesucristo,
Él es la cabeza. Entonces, todos los que estamos desde Pentecostés, unidos, amalgamados, bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, somos los que formamos parte de este evento que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esto es importante porque vamos a ver que hay un orden en la resurrección. Ahorita regresamos, vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y veamos este orden delineado claramente por el apóstol Pablo otra vez. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 en adelante. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vamos a vivir, todos vamos a ser resucitados, todos vamos a ser vivificados. Pero cada uno en su debido orden, o sea, hay un orden para las resurrecciones. Primero Cristo y las primicias. Cristo fue el primer hombre resucitado que pudo regresar con un cuerpo glorificado para no morir jamás. Antes de Cristo, los que murieron siguieron viviendo, como Lázaro, como la muchacha joven que resucitó Pablo en el libro de los Hechos, volvieron a vivir, pero Cristo muere y ya no va a volver jamás a vivir. Es el primero. Después, las primicias. Dice la Biblia que después de Cristo, muchos de los que estaban en la tumba resucitaron y se aparecieron a muchas personas. Y luego dice, los que son, ¿de quién? Los que son de Cristo. O sea, la próxima resurrección es la de nosotros, la de los cristianos, los que somos de Cristo, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, vamos a resucitar. Si no vemos este orden, pues no podemos entender, ¿verdad?, que después de nosotros va a haber otras resurrecciones, porque en la Biblia, en Juan capítulo 5, dijo Jesucristo, porque muchos resucitarán para salvación y otros para vida eterna. Entonces aquí parecería que las dos resurrecciones son iguales. Ya las cartas nos las explican claramente de los apóstoles, que no es así. La primera resurrección es la de los cristianos, la de los testigos, de la segunda venida de Cristo y los que resucitan al final del milenio. Todas las resurrecciones, escuchemos, todas las resurrecciones que pertenecen a los santos de Dios están clasificados dentro de la primera resurrección. La segunda resurrección, que es la resurrección para muerte, es la de los incrédulos en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces, tengamos en orden en nuestra cabeza que si la primera resurrección es la de los cristianos en el arrebatamiento, no puede ser igual a la segunda venida, porque en la segunda venida, ¿verdad?, van a resucitar los muertos del Antiguo Testamento, como lo dice, más adelante lo vamos a ver, el libro de Daniel. Entonces, es importante que podamos establecer estas bases, porque entonces la resurrección de nosotros es primero. Luego continúa leyendo Pablo en el versículo 15, regresamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, va a haber una generación que vamos a estar vivos y no vamos a resucitar antes que los que murieron. Vamos a ver que los que murieron en Cristo resucitan primero que nosotros. En Cristo, desde Pentecostés a nuestros días. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, otra vez, en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En la segunda venida no hay arrebatamiento. La palabra arrebatamiento, harpazo, en el griego, viene del latín raptarus. Por eso significa el rapto o el arrebatamiento. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, Cristo en el arrebatamiento no baja a la tierra, ni en la segunda venida baja a la tierra con nosotros y se queda en la tierra. Ya no subimos al cielo hasta el milenio o hasta el estado eterno. Pero en la segunda venida viene y pone los pies, como lo vamos a ver más adelante, y no en el arrebatamiento. Esto es muy importante para que comencemos a comparar claramente que la primera evidencia que el rapto no es la segunda venida, es el orden de la resurrección. Correcto, así, Pastor Alducin. Este documento que él está compartiendo, recordar, ya yo de hecho hice el ejercicio aquí, Jonas, es muy fácil, ¿verdad? Qué bueno la tecnología.
porque uno aquí ya en el número de WhatsApp de enlace que está en pantalla, +1 469 781 1000, usted puede ahí poner hola, el asesor virtual lo va a llevar a un menú, le va a desplegar un menú, y el que aparece ahí, ese menú, busca usted la opción descargas. En la opción de descargas, usted entra, y va a desplegarle otro menú. La primerita opción que aparece es justamente el rapto y la segunda venida, es el documento que está compartiendo el pastor Alducin el día de hoy, hablando acerca de las diferencias entre el rapto, la segunda venida y el orden de los acontecimientos. Ya el pastor Alducin nos está hablando del punto número 1, el lugar que ocupa la resurrección y estas diferentes resurrecciones que el pastor Alducin lo está mencionando, ¿verdad? En cuanto a el orden de los acontecimientos. Y punto número 2, pastor Alducin, usted habla acerca de los participantes. Ya estaba un poquito entrando, ¿verdad? En ese terreno usted ahí, pero si podemos ampliar un poquito más para tenerlo claro. Está en la resurrección, bueno, entonces para entender bien la resurrección y quiénes son entonces los que participan en esta resurrección, que es el punto 2 que aparece en el documento, pastor Alducin. Claro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, escuchemos con cuidado. Versículo 51, dice el apóstol Pablo: he aquí, les digo, un misterio. Vamos por orden. Los misterios del Antiguo Testamento, el misterio del arrebatamiento, acordémonos que el rapto es un misterio muy importante, el misterio de la iglesia, Efesios 3, el misterio del cuerpo de Cristo. Todos los misterios del Nuevo Testamento son verdades no reveladas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no fueron reveladas, el Espíritu Santo no dio la revelación, fue parcial en el Antiguo Testamento y la completó en el Nuevo Testamento. Esto le ha agradado a Dios, revelarnos gradualmente sus verdades. Nunca le dio toda la verdad a Jeremías, ni toda la verdad a Isaías, ni a Daniel, ni tampoco a Pablo, ni tampoco a Pedro. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a Pablo fue al único apóstol, no a Pedro, no a Santiago, no a Judas, no a ningún, ni a Juan, a ningún otro apóstol. Cristo le reveló el rapto de la iglesia. Se lo reveló nada más a Pablo como un misterio, o sea, como una verdad que no se encontraba en el Antiguo Testamento. La segunda venida de Jesucristo, por el amor de Dios, en el Antiguo Testamento hay más de 35 citas de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo nunca fue un misterio. Que el Mesías iba a regresar no fue misterio. El rapto sí es un misterio que no estaba en el Antiguo Testamento, por lo que es lógica la deducción y la conclusión. No puede ser el rapto igual a la segunda venida, porque el rapto es un misterio que no fue revelado hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuál es este misterio que nos dice Pablo que nos quiere contar? Que no todos vamos a dormir, pero que todos vamos a ser transformados. ¿Cuál es este misterio que no había sido revelado? Que habrá una generación, los que estamos vivos, cuando venga Cristo en el arrebatamiento, que no vamos a morir. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros, ¿qué cosa? Transformados inmediatamente. Este arrebatamiento no es en secreto, no es un secreto, es algo que ya está revelado. Cuando hablamos de que es un secreto, estamos inclusive usando un lenguaje antibíblico, porque la palabra misterio, esto es muy interesante, que se traduce musterión en el griego, en el Antiguo Testamento es ras, y nunca se traduce en el Antiguo Testamento como misterio, sino como secreto. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, cuando está revelando el secreto de la visión del rey Nabucodonosor. Entonces la palabra misterio, musterión en el griego, es la palabra en el Antiguo Testamento, se tradujo secreto. Entonces cuando decimos, el rapto es un secreto, burlándose de esto, estamos usando un lenguaje antibíblico, porque estamos contradiciendo la Biblia. El rapto ya no es un secreto, ni el rapto tampoco es un misterio, para que nos vayamos entendiendo poco a poco. Entonces, esto es importante, porque también se menciona que cuando venga el arrebatamiento será tocada una trompeta, la última trompeta. Si hay la última trompeta, tiene que haber habido pues la novena, la octava, la séptima, la sexta, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos que la séptima trompeta del Apocalipsis en ese tiempo va a ser el rapto, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés
y a Josué shofares y trompetas de plata. ¿Con qué propósito? Para que cuando pues estaban en el desierto y se juntaban todos, imaginémonos, haya casi 1,5 millones, casi 2 millones de tiendas por todos lados divididos y los iban a atacar, que no tenían WhatsApp, no tenían computadora, no tenían teléfonos, la única manera que tenían era a través del sonido de las trompetas dar voces de alarma. Entonces de esta manera se tocaba el shofar, cuando duraba muy largo y significaba: vénganse, júntense, recojan todos sus zapatos, las chanclas que tengan, porque nos van a atacar, nos vamos ya. Y la otra era para reunirlos alrededor del tabernáculo, la otra trompeta o el shofar, para poder comunicarles instrucciones de Dios a través de Moisés o de Josué. Entonces, cuando hablamos de la última trompeta, estamos hablando de las trompetas del Antiguo Testamento y de la forma como las llamaban. La séptima trompeta del Apocalipsis es para juicio, no es para llamar a su pueblo. Entonces, esta trompeta es para llamarnos a todos y solamente nosotros la vamos a oír, solamente los cristianos vamos a oír esa trompeta. Los demás no van a oír absolutamente nada. Entonces dice la Biblia que el Señor, ¿verdad?, con voz de mando y con voz de arcángel tocará la trompeta y nosotros vamos a ser transformados en el arrebatamiento. Ahora, muy bien, los participantes, ¿verdad?, menciona el apóstol Juan, vayamos al libro del Apocalipsis, quiénes van a participar en el rapto y quiénes van a participar en la segunda venida de Jesucristo. Todo esto nos está ayudando a separar, ¿verdad? Aquí la A, aquí la B, este es el aceite y este es el arroz. No mezclemos todavía los eventos porque entonces descomponemos completamente el plan de la redención de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 en adelante, el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando vio el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan vio en el cielo, debajo del altar, a todos los muertos mártires, todos los que murieron por causa de su testimonio, que hasta el final nunca negaron la verdad de Cristo, y todos aquellos que fueron sacrificados por decir la verdad o por causa de Jesucristo. Estos muertos o estos almas en el cielo clamaban a voz, no perdieron las cuerdas vocales, tenían cuerdas vocales nuevas. Vemos que en el cielo podemos continuar transmitiendo el sonido, porque estaban hablándole a Dios y Dios los estaba escuchando, y ellos tampoco perdieron el oído porque también escuchaban a Dios. Qué interesante es esto, ¿verdad? Que no vamos a perder los sentidos en nuestro nuevo cuerpo resucitado o cuando estemos en el cielo. Y le pedían a Dios: ¿cuándo vas a juzgar a la sangre de los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que van a ser muertos como ustedes. O sea, hasta que toda la tribulación pase y todos los muertos que va a sacrificar el anticristo, hasta entonces no van a poder juntarse todos los que van a resucitar al final de la resurrección, que es la segunda venida. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3 y 4. Apocalipsis 20, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: y lo arrojó al abismo. Está hablando de Satanás, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí hay una verdad muy grande, ¿verdad?, que es ahora sí contra los hermanos amilianistas. Dicen que ya se cumplió todo esto y que Satanás está atado. Bueno, si es verdad esto, ¿por qué Efesios 6 Pablo manda que nos pongamos una armadura? Si el diablo está atado, pues ¿para qué nos tenemos que proteger de él? Porque en 1 Pedro capítulo 5 dice el apóstol Pedro: tengan cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces todavía no está atado, por el amor de Dios. El diablo está vivito y coleando. Y dice más adelante, versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas, acordémonos del cuarto sello, de los que están muertos y las almas en el cielo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto todavía no hay nadie que mate a una gran congregación de millones de personas. Estos son los muertos por el anticristo. El anticristo es un personaje futuro. El anticristo es un personaje real, literal, que va a ser visible. Hasta ahorita ningún gobernante ha puesto una marca a nadie para que compren o que vendan. Y si no, van a ser muertos. Esto se cumple en el futuro. Y en el futuro, estos muertos que murieron durante la tribulación son los que van a resucitar después de nosotros del rapto. ¿Por qué? Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea, esto no puede ser alegórico, esto no puede ser metafórico, esto no se puede espiritualizar por el amor de Dios. Vamos a reinar físicamente. En Apocalipsis 3, Cristo le promete a la iglesia, los que venzan van a reinar conmigo. Entonces, tendríamos que espiritualizar toda la Biblia por el amor de Dios. Este es el problema cuando queremos alegorizar o espiritualizar o metaforizar cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los participantes del rapto? Aquellos que estamos en la primera resurrección, formando parte en el arrebatamiento, y nuestros hermanos que hayan muerto como Cristo, al final van a ser resucitados y van a formar parte también del milenio junto con nosotros en el reino mesiánico de Cristo. Ok, ahora vamos al punto 3, Pastor Alducin, que usted pone en este documento, hablando acerca del rapto y el arrebatamiento, el lugar. Vamos a ver ahora el lugar donde Jesús se va a reunir con sus santos. ¿Cómo podemos describirlo y cómo podemos estar seguros? Es aquí el lugar donde nos vamos a encontrar. Muy bien, ya hemos visto claramente, ¿verdad?, la imposibilidad porque es un misterio, la imposibilidad porque los participantes somos únicamente el cuerpo de Cristo. Veamos ahora el lugar, porque todo es importante, el tiempo, el lugar, los participantes. Para poder enjuiciar a un acusado en un tribunal tiene que haber el juez, que es el que dicta la sentencia, un jurado, un abogado que acusa, un abogado que defiende. Entonces así estamos, ¿verdad?, cuando estamos debatiendo, cuando estamos argumentando. Aquí están mis evidencias. Y el jurado es la gente que escucha, desde luego. Así que cada quien va a tener su opinión de acuerdo a lo que lo escucha y la forma como tú lees la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 14. Leámoslo con mucho cuidado. Esta es la tercera evidencia de que el rapto no es igual a la segunda venida y que es 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, es Cristo en la antesala de su crucifixión. Son las últimas palabras que Cristo comienza a dirigirle a los discípulos, porque Él percibe que están nerviosos, angustiados, estresados, todavía no entienden lo que está pasando. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues, o sea, cuando se fue Jesucristo, en la primera venida, voy a preparar lugar para ustedes. ¿A qué se fue Cristo al cielo? A prepararnos un lugar. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la segunda venida, Cristo viene con nosotros y ya no nos lleva al cielo. Se queda con nosotros a establecer su reino mesiánico. En el rapto, viene por nosotros, nos toma con Él y nos lleva ¿a dónde? Al cielo. Entonces, la iglesia va a estar en el cielo, la segunda venida de Cristo. Los cristianos estamos en la tierra. Cuando viene la segunda venida, ya no nos lleva con Él otra vez al cielo. Nos quedamos 1000 años con Él a establecer su reino. Nosotros venimos en la segunda venida con Él a establecer su reino. Y veamos esta verdad en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Veamos cómo en la segunda venida no viene por nosotros, viene con nosotros para quedarnos en la tierra. En el rapto nos viene para llevarnos con Él al cielo. A ese lugar es donde la iglesia va a estar mientras la tribulación pase en el mundo. Dice Zacarías 14, hablando de la segunda venida de Jesucristo. Versículo 4. Se afirmarán sus pies en aquel día, la segunda venida de Jesucristo, no el rapto, la segunda venida de Jesucristo. Se afirmarán sus pies, vendrá Jesucristo y se afirmarán sus pies
en el monte de los olivos, en la segunda venida, que está enfrente de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, etcétera, etcétera. Versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. El rapto es invisible. Aquí va a haber fenómenos cósmicos en la segunda venida. Y dice la Biblia en el versículo 5, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él, ¿quiénes? Todos los santos. Aquí no son los ángeles. Los santos se nos llama en el Antiguo Testamento, no a los ángeles. Viene con todos los ángeles. Y en Apocalipsis 19, versículo 11 al 15, y vendrá el Verbo de Dios montado en un caballo blanco, y lo acompañarán en caballos blancos. ¿Quiénes? Nosotros, los que venimos con él. Nunca se montan los ángeles en los caballos. El ejército que viene con Cristo somos nosotros, que venimos a ser coronados, a establecer reinos mesiánicos aquí en la tierra. Así que este lugar es muy importante como tercera evidencia de que el rapto no es igual a la segunda venida, ni tampoco el rapto es secreto, ni tampoco va a ser algo que no existe. Es más claro que el agua a la luz de las Escrituras. El punto 4, Pastor Alducin, menciona usted el destino ya de los creyentes y empieza a hablar usted aquí acerca de la definición de la palabra lugar y cómo la diferencia usted aquí para entrar en este terreno. Entonces, Pastor Alducin. Sí, lo acabamos de decir, ¿verdad? Viene Jesucristo por nosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para lambano en el griego, que significa os tomaré a mí mismo. En la segunda venida no viene y hace esto, viene con juicio, viene como el Rey de Reyes, viene a destruir al anticristo, al falso profeta, a encadenar al Satanás por 1000 años. En la segunda venida viene con nosotros a juzgar. En Juan 14 está diciendo, vendré por ustedes y os tomaré a mí mismo y me los voy a llevar ¿a dónde? A donde yo estoy. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Así que es muy claro, ¿verdad?, que el lugar de reunión para todos los santos será en el cielo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Y el punto 5, Pastor Alducin, hablando de la transformación de los creyentes. Muy interesante, ¿verdad? De los creyentes vivos, dice usted aquí, acerca de lo que revela las Sagradas Escrituras en cuanto a este punto, ¿verdad? Que muy interesante. Claro, en Juan 14, como acabamos de leerlo, dice Jesús, voy a preparar lugar para ustedes. Es muy interesante que en Juan 14, la palabra lugar es la palabra griega que significa topos. La palabra, ya viene la palabra topografía. Entonces, cuando dice Cristo, voy a preparar un lugar, y esto significa en el griego una residencia física. O sea, cuando viene Cristo, venimos a reinar 1000 años aquí en la tierra. Cuando viene Cristo en el arrebatamiento, nos lleva a un lugar físico, espiritualmente desde luego, pero para que podamos entender las cosas espirituales, un lugar establecido en la casa de su Padre, donde tiene muchas habitaciones y tiene un lugar para nosotros. En la segunda venida no viene a preparar un lugar para nosotros. En la segunda venida ya venimos a reinar en todo el planeta Tierra, no en el cielo. En la casa de su Padre vamos en el arrebatamiento. En la segunda venida bajamos a establecer un reino y a vivir aquí en el planeta Tierra, visiblemente, terrenalmente, corporalmente, con cuerpos resucitados, juntamente con Jesucristo. Recordar que este documento, usted lo puede descargar totalmente gratuito en la plataforma, bueno, en el WhatsApp de enlace más bien, más 1-469-781-1000, en la sección de descargas de primerito, ahí está el rapto y la segunda venida, para que usted lo pueda descargar totalmente gratuito. Y siempre nos gusta recordarle que el programa está siendo grabado, ahorita usted nos ve en vivo y lo va a ver la repetición en la noche, pero está siendo grabado y está a partir de mañana puesto en la plataforma de Enlace Plus, una herramienta que hemos puesto a disposición para que usted pueda, y ahora sí, con el documento en mano y con el programa, pausarlo, ponerlo, adelantarlo, atrasarlo, decir, y esto voy a ponerlo las veces que sea necesaria para entenderlo y compartirlo con sus amigos, hacer sus grupos de estudio. Esto es lo lindo de una herramienta como Enlace Plus, que usted puede tener la libertad de estar escuchando el material las veces que usted quiera, para que vaya analizando todos estos conceptos, Jonás. Así que, interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos puesto. Bueno, hay algunas preguntas que han estado llegando, doctor, y esta primera no tiene que ver con el tema, pero quiere saber su opinión. Scarlett dice a través de YouTube, ella pregunta, los que no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿seremos arrebatados y salvos? Bueno, una persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo no es cristiano. Porque dice Romanos capítulo 6, del 1 al 4, ¿qué no sabéis que todos aquellos que hemos sido unidos a Cristo hemos sido bautizados en su cuerpo?
somos amalgamados en su cuerpo, en su muerte y en su resurrección. 1 Corintios 12:13, porque todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, hay algunos hermanos cristianos que creen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente al nacimiento, al momento de la regeneración, al momento de la salvación, y que después viene el bautismo del Espíritu Santo. Y algunos versículos del libro de los Hechos los usan, sobre todo cuando llega Pedro, ¿verdad? Con algunos otros apóstoles a lugares donde habían oído la palabra, pero no habían sido bautizados, o sea, no habían sido realmente nacido de nuevo. Entonces, hay que diferenciar en el bautismo del Espíritu Santo, que es en el momento de la regeneración. Cuando tú recibes a Cristo, dice Colosenses, estamos completos, o sea, cuando recibimos a Cristo no nos falta nada. No hay, es como si un nacimiento, pues al niño le faltó un dedo, le faltó una pierna. No, nacemos completos. Cuando nacemos de nuevo, nacemos completos. Solamente nos falta crecer en el conocimiento y la gracia. Después de nacer de nuevo, después de la conversión, hay llenuras del Espíritu Santo, Efesios capítulo 5, y esas llenuras ya dependen de nosotros, de la forma en que nos le ofrendamos a Dios nuestro cuerpo, presentamos en cuerpo vivo nuestro cuerpo. La llenura del Espíritu Santo es muchas veces, pero el bautismo del Espíritu Santo es una vez. Entonces, la segunda vez no se puede confundir con la primera vez. La primera vez recibimos todo el paquete completo. Un cristiano no le falta nada, absolutamente. No necesito nada más que tengo ahora que yo crecer en su gracia y conocimiento. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Ok, creo que sí lo tenemos claro, pero para Scarlett entonces, porque aquí es cuestiones de semántica, quiere decir, ella es cristiana, pero no ha recibido esa llenura adicional, tal vez no la ha recibido nunca, o sí, no se ha dado cuenta, esa llenura adicional, la pregunta de ella es que si ella puede ser raptada, Claro, o sea, si tú eres cristiana, si tú sirves a Cristo, si tienes amor por la palabra de Dios, si hablas de Jesús, tú tienes la salvación. Si te has arrepentido, tú tienes la salvación. Vuelvo a repetir, recibimos el bautismo, la regeneración, el nuevo nacimiento, todo en el momento de recibir la salvación. Después la llenura es muchas veces, ¿verdad? Dice la Biblia, y fueron llenos del Espíritu Santo varias veces después de que recibieron en Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo los apóstoles. Entonces, la llenura depende, a ver si me entiendes, hermana, que escribiste esto, la llenura depende ya después de la salvación, después la llenura depende de tu consagración. Hay cristianos que están secos, hay cristianos que no tienen absolutamente nada de vida, nada de energía, les falta todavía la llenura del Espíritu Santo porque no la tienen, porque no han rendido completamente su voluntad a Dios. Rebeca pregunta aquí, Pastor Alducin, en Apocalipsis 12 dice que la bestia va a hacer guerra con los que guardan la palabra de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos que durante la tribulación se van a convertir, que los podemos ver ya en Apocalipsis 7, que había una gran multitud de toda etnia, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que estaban en el cielo. Y un anciano le pregunta en el capítulo 7 Apocalipsis a Juan, ¿quiénes son estos? Y le contesta el anciano, estos han salido de la gran tribulación. O sea, es el número que tenía que completarse con el cuarto sello que leímos de los que estaban esperando que murieran más en la tribulación para que pudieran verdaderamente descansar con Dios en el tercer cielo. Pregunta Bernard, dice, a una persona que ha caído en juicio de Dios por haber blasfemado y apostatado y tratado igual que a Judas Iscariote por los líderes cristianos, ¿aún puede ser perdonado? Bueno, en primer lugar, si una persona apostató y ha blasfemado, nunca fue cristiano. Dice primera de Juan capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La iglesia local, la iglesia visible, está llena de miles de personas que no se han arrepentido, que no son salvas, que van a la iglesia el domingo, que se paran, levantan las manos muchas veces y entre semanas se portan, ¿verdad?, como hijos del anticristo, se podría decir de esta manera, ¿verdad? Se portan como si no siguieran a Jesucristo. Entonces, ¿qué se puede esperar? Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 9 al 10, el que es nacido de nuevo no puede ya practicar el pecado. O sea, el cristiano peca, caemos, pero nos arrepentimos, nos duele, nos contrista el corazón. No puedo seguir así. Pero si no tienes este sentimiento, esta conciencia que te atormenta y que tienes que confesar tu pecado, pues realmente se puede dudar que tenga la salvación verdadera de Jesucristo. Gustavo pregunta, ¿la tercera guerra mundial será el Armagedón? ¿Es esto al final de la gran tribulación, Pastor Alducin?
Claro, exactamente. Es la tercera guerra mundial y la guerra del Armagedón se puede llamar la guerra final de todas las guerras. Y la guerra del Armagedón, por eso se llama batalla, no se llama guerra. Una guerra puede ser de 3, 4 días, una batalla dura varias batallas. Entonces, esta batalla posiblemente dure 3 años o la última parte de la gran tribulación. Entonces, es la final guerra en la que todo el ejército, todos se ponen en contra de Israel y finalmente culmina con la segunda venida de Jesucristo que viene con nosotros después de que estemos en las bodas del Cordero en el cielo, Apocalipsis 19, a establecer su reino milenial. Esther García, en el reino milenial, ¿habrá pecado? ¿En qué se diferencia con la vida actual? Dice en Isaías 65 que el pecador de 10 años, ¿verdad?, no vivirá. O sea, los niños que tengan, una persona en el milenio que tenga 10 años que acaba de nacer, va a ser un niño. No va a existir el pecado en ellos. Pero cuando crezcan, dice la Biblia en Apocalipsis 20, que al final del milenio va a haber una rebelión de esos que nacieron en el milenio, que no tuvieron los cuerpos resucitados, porque cuando venga Cristo por segunda vez, en el planeta Tierra va a haber mucha gente que sobrevivió a la gran tribulación, sobrevivieron a la persecución del anticristo. Muchos murieron y muchos van a sobrevivir. Van a pasar al milenio con cuerpos como el que tú y yo tenemos ahora, no glorificados. Entonces, hasta el final del milenio, ellos van a tener que convertirse durante el milenio, o si ya se convirtieron, van a tener hijos, y los hijos se van a tener que convertir y van a tener que resucitar al final del milenio, y son los que van a encabezar la rebelión final, junto con Satanás, que será soltado del abismo de su prisión para encabezar la última rebelión en contra de Dios. Max Jiménez dice, Pastor Alducin, tal vez no le quedó claro, dice, se acaba de contradecir, dice el versículo que Jesús vendrá y nos llevará. Entonces, ¿cómo es que dice que el rapto es antes de la venida si Juan 14 dice primero es su venida? ¿De cuál venida estás hablando, hermano? O sea, la venida nada más hay la segunda, la primera cuando Él vino y la segunda en la que venimos con Él. El rapto no es su venida, el rapto no toca la tierra, el rapto viene en el aire, nos saca del mundo, somos llevados hacia Cristo, con Él al cielo. Entonces no es su venida, no se puede hablar del rapto como una venida de Cristo. Viene a recogernos a nosotros, pero la segunda venida es hasta el final de la gran tribulación. Entonces no hay contradicción. Ok. Dice Byron aquí de Costa Rica, ¿dónde ubica usted la guerra de Gog y Magog, ya que en Apocalipsis 28 aparece después del milenio? Sí, la guerra de Gog y Magog es la batalla del Armagedón. ¿Cómo lo sabemos? Porque en primer lugar termina en el capítulo 39 de Ezequiel con la conversión de todo Israel. Dice Apocalipsis 1:7, lamentarán por aquel que traspasaron. Dice Zacarías también que llorarán, en el capítulo 12 Zacarías, llorarán cuando venga el Espíritu de gracia e Israel sea salvo. Romanos 11, 25 y 26 van a lamentar los judíos. Entonces, esta conversión espiritual de los judíos o Israel será salvo, Romanos 11, 25 y 26, ¿será cuándo? Al final de la tribulación, hasta que regrese Jesucristo. Por eso sabemos que Ezequiel 38 y 39 es la final guerra del Armagedón. Dalinda dice desde Perú, ¿cuándo vendrá la marca de la bestia? Pastor Alducin. Cuando el anticristo surja, él surge firmando el pacto de paz con los judíos al inicio de la semana 70 y a los 3 años y medio de esta semana comienza el anticristo, porque nada más se le dieron 42 meses al anticristo, 1260 días o 3 años y medio, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo para gobernar nada más. Apocalipsis 13, 4 y 5. Entonces, cuando él comienza a gobernar a los 3 años y medio de que ya firmó el pacto con los judíos, ahí se inicia la marca de la bestia.